¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Málaga TV, al magazín de PTV, que hoy jueves vamos a arrancar con nuestro espacio de servicio público y lo hacemos en esta ocasión con la ayuda de nuestro colaborador, el doctor Santos Agrela. Santos, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Diego. Mucho tiempo sin Mucho vernos tiempo por sin aquí, vernos, es verdad. viéndonos a través del Videollamada. plasma, con lo que hemos criticado el plasma, ¿no? Es cierto, y nosotros bien que lo hemos Pues lo empleado, hemos empleado ahora, ¿no? pero bueno, recuperamos un poquito lo presencial, Muy bien. mientras que nos deje la situación, que muy parece bien. que está un poquito más favorable, Sí. aunque tampoco hay que descuidarse ni relajarnos en demasía. Vamos a hablar de la última noticia o los últimos, digamos, apuntes de la actualidad del coronavirus, pero también hablaremos de pseudociencia Muy bien. y del peligro que la pseudociencia en muchas ocasiones puede Muy acarrear. Bueno, Santos, lo primero que queremos plantearte es qué balance haces tú, a nivel personal y como profesional también de la medicina, de la evolución de la pandemia en España y del momento en el que nos encontramos actualmente. Bueno, la evolución de la pandemia evidentemente es favorable, es decir, eso es lo primero que hay que decir. La enfermedad que estamos padeciendo ahora pues no tiene absolutamente nada que ver con el principio del COVID, incluso algunos compañeros proponen que se le debería cambiar el nombre, ¿no? Es decir, que esto ya no debería llamarse COVID-19, sino que habría que acuñar a lo mejor el término de COVID-22, porque Sí. es que, aunque es una variante del virus, pero realmente tiene un comportamiento tan diferente a la primera, que evidentemente pues casi es otra enfermedad, ¿no? La enfermedad es mucho más leve, es muy contagiosa, hemos visto que hay una explosión de casos terribles, que además tengo absolutamente la certeza de que la tasa ha sido muy superior a la que realmente se ha dicho, no por ánimo de engañar, sino porque ha habido un momento de desbordamiento tan grande que era imposible hacer pruebas suficientes a todo el mundo, y entonces empezaron a cambiar el protocolo, parte por esta situación, parte por la mayor benignidad de la enfermedad, con lo cual primero dejamos de hacerle pruebas a los convivientes, no a los contactos, entonces claro, ahí perdimos una parte de gente que hubiera sido positiva, con lo cual bajó la tasa. Después ya ha habido un momento en que solo hacíamos pruebas a pacientes graves. Pues poco a poco, realmente la tasa no corresponde con la realidad. Es una tasa menor de la que seguramente sería con protocolos de momentos anteriores. Pero aún así, aun con esa presencia tan grande del virus, con una cantidad de población muy grande infectada, pues hemos visto que poco a poco los hospitales se iban descongestionando. Y hemos visto pues que cada vez había menos gente ingresada, que la UCI también tenía menos ingresos, y que el número de muertes, aunque todavía pues sigue siendo un número de muertes que posiblemente hemos asumido, hemos normalizado de alguna manera, ¿no? Como una enfermedad más que puede acarrear la muerte, en casos muy extremos, pero claro, es duro tener que asimilar esto, sí, ¿no? sí, En plan, en España siguen cayéndose varios aviones al mes, ¿eh? O sea, yo me acuerdo que en otra ocasión hemos hecho este símil, sí. ¿no? Un avión, pues un avión doméstico, como ser Sí, 200, pueden ser 100, 150, 200 personas, 200, sí. pues en España todos los meses se caen varios aviones todavía, y no hay supervivientes. Por el COVID. Por el COVID. Solo por el COVID. Solo por el COVID, es como si cayeran varios aviones sin supervivientes, ¿no? Yo pienso que si se cayera un avión cada 3 o 4 días, la gente viajaría muy poco en avión, ¿eh? Sin embargo, hemos normalizado el tema del COVID. Quizás pues porque no nos queda más remedio, porque el cerebro es un poco selectivo y tendemos a sobrevivir. Entonces, pues no queda más remedio, la gente ha llegado un momento de una gran fatiga, se acuñó el término este de fatiga pandémica, y la gente tiene necesidad de sacar el cuello y sobrevivir, ¿no? Este pasado lunes entró en vigor la nueva medida adoptada por el gobierno de, por resumir, ¿no? Pues en casos positivos, si no desarrollan síntomas graves, pues pueden ir y están con trabajo, están en edad laboral, tienen un puesto de trabajo, pueden acudir a su empresa y desarrollar su trabajo, eso sí, con medidas de precaución, con mascarillas, pero antes, hasta ahora, los positivos tenían que hacer cuarentena, permanecer en domicilio, ahora no, ahora incluso si no desarrollas síntomas graves, puedes ir al trabajo. Efectivamente. ¿Cómo valoras esta medida, Santos? Bueno, pues un poco en el camino de esto que tanto se ha empleado la expresión de gripalizar el COVID, ¿no? Cuando teníamos gripe, pues salvo que tuviéramos un calenturón o que estuviéramos muy malos, íbamos al trabajo, sí. Y sin duda contagiábamos la gripe a nuestros compañeros, ¿eh? Nuestros compañeros es verdad que íbamos sin mascarillas. Sí. Efectivamente. Entonces yo pienso que aquí el futuro evidentemente tiene que ser por mantener la prudencia, pero que esta prudencia sea capaz de llegar a un equilibrio razonable entre la propia prudencia y que sea sostenible en el tiempo. Posiblemente ha llegado un momento en que económicamente era absolutamente insostenible que una persona que no tuviera síntomas, que estuviera muchos de ellos totalmente asintomáticos, solamente por el hecho de saber que estaba contagiado, no acudir al trabajo, con lo que eso supone de una baja, una incapacidad laboral, y lo que eso supone para las arcas públicas, es decir, porque son muchos cientos de miles de personas.
Entonces, no queda más remedio que llegar a un equilibrio. ¿Esto qué supone? Pues supone que la persona que se sepa contagiada tiene que hacer una reflexión con un acto de responsabilidad. Tendrá que usar la mascarilla, deberá evitar tener interacciones sociales, deberá evitar entrar a un bar a tomarse un café en el interior donde se va a tener que quitar la mascarilla, mucho menos a comer, que va a estar hora y media sin mascarilla. Y durante 10 días pues tendrá que tener mucha precaución. Y por otra parte, las personas vulnerables, las personas que tengan enfermedades, las personas que sean de una edad muy avanzada, personas inmunodeprimidas, que tengan tratamientos porque por desgracia estén padeciendo un cáncer y estén con quimioterapia, pues tendrán que ser también muy precavidas. O sea, esto exige esta medida, que yo no me atrevería a calificarla como negativa, pero exige una dosis muy alta de responsabilidad social. Y aquí es donde tenemos que demostrar cada uno pues lo que somos capaces, ¿no? Santos, se habla ya de una cuarta dosis, de hecho desde Andalucía se pide al gobierno que se aplique esa cuarta dosis a los mayores de 70 años. Desde tu punto de vista, ¿esa cuarta dosis al final va a ser necesaria para la población en general o solo para mayores o personas especialmente vulnerables? Pues fíjate que primero pensábamos que la tercera dosis íbamos a usarla como muy selectivamente en un grupo de personas con cierta vulnerabilidad, ¿no? Por edad, luego al final se generalizó. ¿Qué va a ocurrir con la cuarta dosis? Pues yo creo que va a depender mucho de dos cosas. Primero, de la evolución de la enfermedad, porque sin duda la cepa que tenemos ahora, aparte de que evidentemente hay un nivel de inmunidad muy importante en la población, tanto de forma natural, porque mucha gente ha padecido la enfermedad, como gracias a las vacunas, pero aparte de eso, esta cepa evidentemente, siendo muy contagiosa, es una cepa menos grave, con menos virulencia, que decimos, ¿no? Con menos capacidad de producir enfermedad grave. Al final la cuarta dosis va a ser una mezcla de cómo se desarrolla la enfermedad y de qué conocimiento vayamos teniendo de la duración de la inmunidad con las 3 dosis primeras. Madrid ha anunciado que va a hacer un estudio poblacional, no sé si recordáis que al principio de la pandemia se hizo un estudio poblacional para ver si éramos capaces de tener una idea de qué porcentaje de la población estaba infectada. Y entonces aleatoriamente se hicieron test de anticuerpos, no de antígenos, al principio medíamos anticuerpos, para ver qué gente había pasado la enfermedad. Pues Madrid va a hacer un estudio de estas características poblacional a 4.000 personas, pero lo que van a hacer es medir la inmunidad celular, esto que tanto hemos hablado. Van a ver si tienen linfocitos de memoria. Claro, esto va a depender mucho, esto va a ser muy importante para determinar si es necesaria o no una cuarta dosis, porque los anticuerpos con el tiempo van a decaer, prácticamente seguro, pero si tenemos un buen recuerdo celular, que son estas células que tenemos circulando por nuestro torrente circulatorio, que son como células policía, que son capaces de detectar algo raro, y si tienen memoria, rápidamente se dan cuenta de que ese es el virus, y rápidamente dan orden a todo el sistema defensivo del organismo de que actúe contra él, con lo cual la respuesta es muy rápida. Si tenemos muchas células de estas y tenemos una muy buena memoria, aunque no tengamos anticuerpos, vamos a ser capaces de producirlo en muy poco tiempo. Y entonces, a lo mejor, para gente más joven, gente con menos riesgo, que tenga un gran sistema inmunitario por su edad, potente, pues no hay que ponerle la cuarta dosis. Pero ahora mismo sería un poco, Diego, aventurar, por mi parte sería absolutamente arriesgado aventurar. Entonces ahora mismo soy incapaz de definirme, pero creo que la decisión irá por ahí, por ese camino que decimos, ¿no? Fíjate que yo he escuchado opiniones, ¿no?, de gente a lo mejor más o menos cercana que dice, yo una cuarta dosis ya no me pongo. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo, sí, yo lo entiendo. Pero también dependiendo de cómo, es lo que tú dices, dependiendo de cómo veamos la evolución de la pandemia. Yo no sé, pienso que también que si la vacuna de la gripe es una vacuna mucho más experimentada y cada año las personas especialmente mayores y vulnerables pues se tienen que poner esa nueva dosis de la gripe anual, en una vacuna que ha sido un avance importantísimo, la vacuna del COVID, en poco tiempo, pero mucho menos experimentada que la de la gripe, no creo que sea de por vida ya la vacuna. No. Evidentemente tendrá una duración, un periodo, y ya se está hablando de el aumento en la incidencia de contagios de personas mayores, que fueron los primeros en ponerse la tercera dosis. Efectivamente. Yo creo que es algo de sentido común, ¿no? Yo pienso, vamos a ver, yo lo que pienso es que hay que confiar en las personas que saben. Tenemos la sensación de que se han dado muchos palos de ciego. Y al principio es posible que fuera verdad, pero claro, partíamos de una enfermedad absolutamente desconocida. Cada vez vamos conociendo un poco más de ella, con lo cual yo entiendo que las decisiones cada vez se toman con una mayor base científica. Entonces, lo que hay es que confiar. Si en algún momento, para determinados segmentos de población, como ya ha ocurrido con la cuarta dosis, hemos vacunado de la cuarta dosis a los pacientes inmunodeprimidos, a los pacientes que estaban en tratamiento con quimioterapia, a las personas que eran síndrome de Down con más de 40 años, porque sabemos
que es un grupo de riesgo muy importante para esta enfermedad, y ahora aconsejamos a los mayores de 70, o vamos a empezar a aconsejar por esto que tú has comentado, porque hemos visto que la incidencia en gente muy mayor está aumentando, porque su sistema inmunitario es más lento. Hombre, si en algún momento se aconseja, yo a la gente evidentemente le recomendaría que se la pusiera, ¿eh? Ahora, puedo entender que gente joven, muy joven, pues cada vez tiene menos sensación de riesgo, menos sensación de peligro, ¿eh? La juventud tiene un don extraordinario que es el don de la inmortalidad, ¿no? Sí, bueno. No, verás, sí, con 20 años, ¿no? Sí. Nadie piensa que se va a morir, ¿no? Ya. Entonces ese sentimiento de inmortalidad en esa edad acompaña la toma de decisiones, ¿no? Entonces, oye, vacunas, me he puesto ya 3 dosis, la última me dio un calenturón, otra historia tal, bueno, pues lo puedo entender, ¿no? Ya. Bueno, los epidemiólogos ya hay muchos que no descartan una séptima ola en España, aunque algunos lo sitúan incluso en el invierno de 2022-2023. ¿Tú crees que realmente eso puede ser así o la séptima ola puede que llegue a lo mejor incluso antes del verano, después de Semana Santa? Porque ahora vamos a salir todos a la calle, va a haber muchas procesiones, no solo en ciudades como Málaga o Sevilla, sino en toda España y claro, ya se están viendo, por ejemplo, en encuentros, en partidos de fútbol importantes como el de la selección el otro día amistoso, la mayoría de las gradas estaban la gente muy pocos con mascarilla y el resto por eso de que aire libre sin mascarilla. ¿En unas procesiones vamos a estar todos con mascarilla realmente? Deberíamos. Deberíamos, pero seguro que habrá mucha gente que no lo haga. Claro. Pero deberíamos. Vamos a ver, volvemos a lo mismo, es un poco sacar la bola de cristal. ¿Qué es lo razonable? Vamos a ver, lo razonable es que no haya, o al menos a corto plazo, una séptima ola tan potente como la sexta. Tan potente como que ha sido la más potente en número de contagios, sin lugar a dudas, ¿eh? Lo más probable es que a corto plazo no la haya. ¿Qué ocurre? Pues que lo mismo que la gripe, hay una gripe anual y todos los años hay una ola de gripe con la que nos hemos acostumbrado a convivir y sube, nos ponemos una tasa de 300, 400 y luego baja, pues es probable que esto ocurra con este virus a lo largo del tiempo. ¿Cuándo va a llegar la próxima? Pues va a depender de varios factores. Primero, seguramente este virus hemos visto que tiene poca relación con la climatología. Eso te iba a decir. No es un virus típico de invierno. No es estacional, la gripe sí es estacional. No, exactamente. El COVID es permanente y tienes olas en función de cómo vayan las cosas en cada país. Efectivamente. Luego, si nos fijamos, ahora mismo estamos en meseta. Es decir, esta ola subió muy deprisa, ha bajado muy deprisa, pero se ha quedado entre 300 y 400. 300, que es una incidencia con la que cerramos el ocio nocturno. Ya no estábamos confinados, pero nos pusieron toque de queda a las 11 de la noche, cerramos el interior de los bares y limitamos el número de personas por mesa en el exterior. Había mucha mortalidad, no había vacunas. Claro, evidentemente el comportamiento del virus era diferente, pero en cuanto a la población afectada, considerábamos que era una tasa muy alta. Ahora convivimos con ella. Que va a haber pequeños repuntes, no tengo la más mínima duda. En Semana Santa seguramente va a haber un repunte, como ya en algunos sitios que el carnaval es muy potente, se ha observado un repunte en los días después de carnaval por la aglomeración. Esto va a ocurrir. El que haya una séptima ola muy potente va a depender, pues primero de que haya una nueva variante, que las defensas que hemos ido adquiriendo vía vacuna o vía contagio no dé una respuesta muy potente a esa nueva variante, por una parte, y por otra parte, el cuánto duren las defensas que tenemos. Este pasado lunes llegó a España el famoso medicamento del que se ha hablado tanto en estos últimos meses, de Pfizer, del laboratorio Pfizer, es la pastilla Paxlovid, que se va a aplicar a aquellas personas mayores o vulnerables que desarrollen, o sea, que tengan, digamos, que tengan la mala suerte de contagiarse nuevamente o por primera vez, pero que por sus circunstancias puedan desarrollar un COVID grave. En ese caso se le va a aplicar, se le va a recetar este medicamento. Es una herramienta también importantísima que ya ha llegado. Muy importante. Es la primera herramienta que trata la enfermedad y que no la previene. Es decir, tenemos ahora una herramienta preventiva que es la vacuna. Teníamos una herramienta de manejo de la enfermedad, es decir, cuando supimos que esta enfermedad, la gente más allá de la infección se moría, pues porque hacían cuadros inflamatorios muy potentes, pues empezamos a usar antiinflamatorios de élite, dentro del arsenal antiinflamatorio, pues los que tenemos para la artritis reumatoide, para este tipo de cosas. Cuando supimos que la gente se moría porque hacían trombosis, empezamos a anticoagular a los pacientes. Todo esto hizo que se mejorara mucho en la supervivencia. Y ahora, por primera vez, tenemos un medicamento específico que actúa sobre el virus, con lo cual ya tenemos como 3 posibilidades terapéuticas. Es un avance sin duda espectacular. Y los datos de los ensayos son ciertamente muy potentes, ¿no? Reduce la enfermedad grave en más de un 80% y reduce la mortalidad
casi en un 95%. Bueno, hablamos entonces de un avance importantísimo. Hablamos de un avance importante. muy importante. Oye, ya para terminar el tema de la actualidad del COVID, Santos, Shanghái, ¿no? La ciudad de Shanghái, esa megápolis de China que tiene pues casi 25 o más de 24 millones de habitantes, bueno, pues ha decidido confinar a la población, lo va a hacer por sectores. Claro, hablamos de una ciudad con 24 millones de habitantes, cada sector puede tener a lo mejor 4 o 5 millones de habitantes, pero estamos hablando de un confinamiento bastante significativo el que va a emprender allí China en esta capital. A mí esto me preocupa, no sé si con razón o no, pero me preocupa porque cuando el inicio de la pandemia veíamos las imágenes en China y parecía que eso no iba a llegar aquí, ¿qué puede ocurrir o qué puede estar ocurriendo en China para que en una ciudad como Shanghái decidan un confinamiento a estas alturas después de 2 años ya de estar conviviendo con este virus, ¿no? Pues qué difícil es saberlo, ¿no? Saquemos la bola de cristal por tercera vez. ¿Será por Omicron? ¿Será por otra variante nueva? Qué difícil es saberlo. Yo pienso que hay varias circunstancias. Es decir, en primer lugar, China desde el principio ha tenido una forma de afrontamiento de la enfermedad muy de confinamiento, mucho más que Europa. Por otra parte, la población china está vacunada, no sabemos en qué porcentaje, porque claro es que cualquier cosa que venga de allí, la información es tan reducida y tan poco verificable que hay que ponerlo en cuarentena. Que lo tenemos que poner en cuarentena. Entonces, no sabemos qué porcentaje de población tienen vacunada y además lo que sí sabemos es que se han vacunado con la vacuna china. La vacuna china tiene una efectividad que no tiene nada que ver absolutamente con las vacunas que se han usado en Europa, absolutamente nada, ¿no? Un porcentaje mucho más bajo. Hablamos de un porcentaje muy bajo de prevención. Creo que una de ellas en torno a un 30%, ¿eh? Entonces, con lo cual, si hay una población vacunada, que desconocemos la que es, pero la que esté vacunada usa una vacuna que es poco eficaz, y además, por su política previa de confinamiento, ha habido poca inmunización natural, porque no ha habido una gran contagiosidad de la enfermedad. Lo de la inmunidad de rebaño, que decía. De rebaño, pues podemos estar encontrándonos, e insisto, que estamos un poco elucubrando ante una población muy poco inmunizada. Si realmente lo que ha llegado allí es Omicron o es otra variante, no lo sabemos, pero claro, solamente con que haya llegado Omicron, que es tan contagiosa, a una población con muy poca inmunidad previa, fíjate que si nosotros aquí, ya con una inmunidad importante, con la población vacunada, hemos tenido días de 400 muertos, ¿qué puede ocurrir en un país como China, en una ciudad como Shanghái, que solo esa ciudad es más que media España, en número de habitantes, si hay unas tasas de infección como las que ha habido en España? Es que los muertos pueden ser miles. Entonces, ahora, insisto, estamos especulando, es decir, no sabría decir... falta información, realmente. Bueno, vamos a pasar al segundo tema que le proponíamos esta semana a nuestro doctor Santos Agrela, el tema de la pseudociencia. Vamos a explicar brevemente qué entendemos por pseudociencia, Santos. Vamos, pseudo, la Real Academia dice que es falso. Es decir, la traducción literal de pseudociencia es una falsa ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hablamos de pseudociencia cuando a determinados procedimientos, remedios terapéuticos, se le atribuye el carácter de científico sin realmente serlo. Es decir, sin tener detrás ningún estudio que así lo demuestre. Sí. La gran ventaja de la ciencia, que sin duda tiene sus límites, es que tiene un método. Entonces, cuando la ciencia decide que una cosa vale, es porque ha experimentado sobre ella. Hay cosas que hay que hacerlas en experimentación animal, hay cosas que se basan en la observación, pero hay todo un método para evitar que podamos pensar que una cosa está ocurriendo por efecto, vamos a suponer, de un medicamento, cuando realmente puede ser fruto de la casualidad. Entonces, en ciencia hay una duda que siempre hay que resolver. Si algo es por casualidad, es decir, ha ocurrido casualmente, o si es por causalidad. Si realmente ese producto, ese remedio que estoy aplicando es la causa de la mejoría o de la curación. ¿Y por qué crees tú por qué surgen, ¿no? ¿Por qué surgen las distintas pseudociencias y por qué están tan de moda? Porque también va por oleadas, como lo del COVID, ¿no? Cierto. Hay momentos en que está un poco de capa caída y otros momentos en los que resurge, ¿no? Como la Fénix. Yo creo que tiene varios factores. El primer factor es porque evidentemente la ciencia no tiene todo resuelto. La ciencia, por desgracia, pues sigue habiendo enfermedades que no tienen tratamiento, que no tienen curación, personas que siguen muriendo, algunas por enfermedades muy penosas, y entonces
evidentemente la gente busca remedio. Esa es la primera cuestión, es decir, la gente hace una búsqueda de si nadie me aporta algo que me solucione, pues buscaré solución. Como si tengo que agarrarme a un clavo ardiendo, ¿no? Como se suele Efectivamente, efectivamente. Entonces, eso sin duda es una parte. Luego, por otra parte, hay una incapacidad actualmente social, y esto es una reflexión, ¿no? Pero hay una incapacidad social al sufrimiento terrible. Es decir, la sociedad ha pasado en pocos años, en menos de un siglo, de ser una sociedad resignada al sufrimiento, en la que había familias que tenían 8 hijos y llegaban unas diarreas en verano y se le morían 3 en un mes, y aquello se aceptaba como algo inevitable, a ser una sociedad que está dispuesta a sufrir muy poco, muy poco, muy poco. Eso lo hablan los psicólogos, dicen que hay una baja tolerancia a la frustración efectivamente, en la sociedad actual. Efectivamente, entonces pues, también busco un remedio para intentar poner solución a esto, ¿no? Y luego hay una tercera cosa que yo creo que sin duda está ahí, que es que hay una corriente social, en muchas ocasiones con una base intelectual, ¿no?, de negacionismo de muchas cosas y de puesta en valor de alternativas. No tengo la menor duda que gran parte de las personas que han sido negacionistas de la vacuna o negacionistas del COVID son partidarios de la pseudociencia, que tienen muchísima menos carga demostrativa de su valor de lo que ha tenido la vacuna del COVID. A mí me llama la atención que gente que no se ha querido poner la vacuna del COVID compre determinados remedios por internet y reciba en su casa un frasco con 100 pastillas y se las tome. Sin saber si eso está testado realmente, si ha pasado los controles pertinentes, porque, ¿no?, por internet podemos comprar de todo. Claro, entonces, esta es la reflexión que había que hacer, es decir, que puede ser, como muchas de las personas que están instaladas en esta posición, que puede ser que haya intereses comerciales y que tal, no tengo la menor duda, pero también lo hay en la pseudociencia. Es decir, el que vende algo tiene interés comercial en venderlo y en percibir un beneficio por ello. ¿Y qué peligros al final conlleva la pseudociencia o puede conllevar la pseudociencia? Pues lleva el peligro de cualquier cosa que incorporamos a nuestro organismo en forma de pastilla, en forma de... sin que esté realmente testado el que eso pueda realmente originar un beneficio, un perjuicio o ser neutro. O ser neutro. Esto no quiere decir, vamos a ver, no quiere decir que solo valga la medicina que viene en un bote o en un blister y que la venden en la farmacia con un nombre comercial o genérico, no. Hay un montón de cosas que tienen efectos para la salud. Las plantas sin duda lo tienen, y siempre pongo el mismo ejemplo. Fíjense ustedes si son efectivas, que si uno tiene la mala suerte de comerse una manita, se muere. Es decir, que fíjense si es efectiva, que una seta es capaz de matarnos. O sea, son sumamente efectivas. Y hay gran número de medicamentos que provienen de la naturaleza. Pero eso hay que testarlo. Hay que ver si realmente ese medicamento logra el efecto que nos proponemos sin perjudicarnos o con un perjuicio que conocemos y que entendemos que es menor que el beneficio esperable y por tanto asumimos un riesgo. Esto el método científico lo tiene muy claro, es decir, hay que coger 2 grupos de personas homogéneas, lo que hacemos, lo que se habla de hacer un ensayo a doble ciego, o a triple ciego, que es que no sabemos a qué persona le estamos dando el medicamento real y a qué persona le estamos dando el de mentira, el placebo que llamamos, ¿no? La persona que administra el medicamento no lo sabe, la persona que se lo toma tampoco sabe si se está tomando el de verdad o el placebo, y la persona que analiza los resultados tampoco lo sabe hasta que al final se abre, esto es como lo de los Oscars, ¿no? Al final se abre el sobre y se destapa quién tenía el código cuál. Efectivamente, y sabemos que el código tal era esta persona. Claro, hombre, esto añade unas garantías que no tiene nada que ver con el mundo pseudocientífico, ¿no? Pues Santos, lo dejamos aquí. Muchas gracias por... la verdad que siempre que viene aprendemos cositas nuevas y además nos informan muy bien y nos das consejos muy prácticos. Que tengamos una Semana Santa pues positiva y que seamos prudentes dentro de que hemos mejorado mucho. Vamos a hacer ese llamamiento a la prudencia, vamos a divertirnos lo más posible, vamos a ponernos mascarillas, vamos a quitárnosla solamente el momento necesario para tomarnos una cerveza y tal, y por lo demás, bueno, y encantado de estar aquí de nuevo. Espero que esto ya sea el paso definitivo. Ojalá. Por lo menos a este nivel de normalidad. Ojalá, ¿no?, que podamos tener estos espacios a este nivel de normalidad. Santos, muchas gracias, hasta muy prontito. A vosotros.